más pretensiones, pretende ser un breve paseo por la historia del socialismo en Melilla. Esta es una jornada que nace por una idea, por una propuesta que me hace Antonio María Claret y que yo, como vuestra perspicacia supondrá, pues acepté entusiasmado y además deseando poder compartir un rato con un espacio tan común como es la historia del socialismo. Y he querido que se hiciera además en este lugar, a los pies de Melilla la Vieja. No penséis mirando hacia la derecha que hay otra motivación más que la que os voy a decir. Y es porque a través del puerto, a través de este puerto de Melilla que tenemos a nuestra espalda, fue donde se produjo la llegada de esa savia que alimentó el olivo ya casi centenario del socialismo melillense. Y me paro aquí porque cuando hablo de olivo centenario, y ya que estamos en una jornada de historia, la historia contemporánea también forma parte ya de nuestro acervo, creo que es momento de recordar que en nuestra ciudad había una plaza, la plaza de alféreces provisionales, donde están los sindicatos de clase, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, y en esa plaza, que se cambió el nombre y se le llamó Plaza 1 de Mayo, con toda justicia, pues hubo un consejero de Medio Ambiente, vicepresidente del gobierno de la ciudad, socialista, compañero Rafael Hernández, que quitó ese monumento que existía en la plazoleta, esa plaza de alféreces provisionales, y cuando se le cambió el nombre también se instaló un nuevo monumento, un nuevo homenaje, un recuerdo. Y eso fue un olivo centenario, un olivo que simbolizaba la lucha de la clase trabajadora en Melilla, porque son 100 años de historia del socialismo en Melilla, pero también son 100 años de un movimiento obrero que fue el que dio pie a nuestro partido. Por eso, porque en este momento también es una ocasión idónea, quizá porque era el mejor lugar, el mejor momento y el mejor día para hacerlo, mi reconocimiento al compañero Rafa Hernández, porque entre las muchas cosas que hizo en su gestión, hizo esta que también tiene que ver con nuestra historia, una historia que él también se ha dedicado a estudiar. Y porque precisamente el Partido Socialista, el socialismo en Melilla ya es un árbol centenario, creo que podemos hablar de su historia, que inevitablemente, afortunadamente, tiene que ver mucho con la historia de Melilla. Hablar de la historia de la ciudad desde el principio de 1900 es hablar también del Partido Socialista y del socialismo local. Y aquí permitirme una digresión porque ¿qué es lo que hace la historia? La historia, aquí hay muchos más expertos y conocedores que yo, pero la historia lo que hace en la mayoría de las ocasiones es contarnos hechos históricos de gran trascendencia. Hechos que por su singularidad nos explican, nos enseñan cómo se transforman esos momentos que permiten el salto de una edad, de un tiempo a otro. Por ejemplo, podemos estar de acuerdo en que la instalación del primer ayuntamiento en Melilla es un hecho histórico. Yo creo que no hay ninguna duda que es un hecho histórico fundamental para entender la Melilla actual, pero también fundamental para entender que no conseguimos nuestro estatus, igual que el resto de los españoles, por el devenir del curso de la historia. Lo conseguimos por la lucha de una población, la lucha de unos dirigentes que se empeñaron en que Melilla fuera igual que cualquier otra ciudad de la península. Fijaros que conseguimos algo tan fundamental y que ya tenían muchas ciudades de España, como poder elegir a nuestros representantes en el Ayuntamiento de Melilla. En el año 31, de verdad, por primera vez, se constituye un ayuntamiento democrático en Melilla donde sus representantes son elegidos por el pueblo. Y esto, en algún caso, algún historiador ha señalado que fue un momento crucial en la historia, en el devenir de nuestra ciudad, porque fue la primera vez que un gobierno consiguió que nuestra ciudad se acercara en términos de equidad al resto del país. Y eso ha sido muy importante para entender hoy nuestro presente. Pero mira, para llegar a un gran acontecimiento, un acontecimiento trascendental, lo cierto es que hay que pasar o hay que conocer muchos pequeños acontecimientos que también sucedieron, que muchas veces son desconocidos
y que encadenados entre sí nos explican el porqué. Por ejemplo, uno de esos acontecimientos que algunos pueden pensar pequeños en términos históricos, que nosotros creemos que fue también trascendental, fue la constitución del Partido Socialista en Melilla. Una constitución que algunos conocíamos, por acercarnos a esa referencia histórica, creíamos que se había producido en 1930, pero los investigadores, los estudiosos, compañeros y compañeras nuestras que también se asoman a la historia, han conseguido encontrar en una publicación que no deja ningún lugar a duda de la fe, de la oficialidad que le da a la noticia, pues se recoge en el periódico Socialista, en el órgano de expresión del partido, que el 13 de febrero de 1919 ya la Secretaría del Partido Socialista Obrero Español aceptaba una petición para incorporarse a la Federación de la Agrupación Socialista de Melilla. Ya en 1919 el Partido Socialista tenía un embrión organizado y estructurado en la ciudad. Pero claro, algunos nos preguntamos, como recordando una poesía de Bertolt Brecht, que hablaba de las pirámides y los faraones, pero que nadie recordaba a aquellos miles de obreros que lo hicieron posible. Pues la pregunta que nos hacemos, que yo me hago, es ¿cómo se llegó a ese anuncio en el Socialista? ¿Quiénes eran esos compañeros y compañeras, esos hombres y mujeres que se organizaron en una estructura partidaria para conseguir canalizar las reivindicaciones de una masa proletaria que entonces había venido? Esa pregunta tiene cada día más respuesta. Cada día sabemos más sobre nosotros mismos, sabemos más sobre nuestro pasado común y sabemos más sobre nuestra tradición. Y por eso quiero también desde aquí darle las gracias a muchos hombres y mujeres anónimos que han ido aportando, bien a través de esa transmisión moral, bien con documentos, fotografías, han ido aportando esos datos que nos van haciendo ir pergeñando esas pequeñas historias que conforman la gran historia del Partido Socialista, la gran historia de Melilla. Yo no quiero, porque sé que en una jornada como esta siempre hay nombres que se quedan en el tintero, pero fijaros que tenemos nombres, y algunos de ellos quiero mencionar porque hay algunos compañeros y compañeras, hay algunos descendientes de esos nombres aquí con nosotros, y para nosotros es muy importante. Pero quiero recordar nombres como el de Diego Jaén Botella, que tenemos aquí a buena parte de su familia, una figura que ha sido algo más que un nombre de historia. José García Viñas, o Gaspar García Lómino, Alfonso García o Aurelio Villar, nombres que vaya a escuchar seguramente en las próximas intervenciones, o Gómez Román, Jurado y Ortuño, y muchos otros que faltan. Pero también tenemos nombres de la historia contemporánea más cercana, como Manuel Soria o Pepe Torres, o como Justo Sancho Miñano, o Flavio, Paco Cinta. Muchos de ellos ya no están con nosotros, otros sí. Julio Basset, José Luis Estrada, Manuel Céspedes, Manolo López Ochoa, Rafa Hernández, Gonzalo, nuestro alcalde, Democracia, Miguel Moralejo, Romando Baño, innumerables compañeros y compañeras que nos han acompañado y han hecho historia en estos años. Y por eso os decía que podemos entonces, y hoy yo quiero afirmarlo aquí, que el socialismo en Melilla aprendió de la mano del movimiento obrero. Pero no solo del movimiento obrero, eso fue fundamental. Pero también hubo un compromiso de unos intelectuales, de profesionales liberales, incluso de militares, que ejemplificaron con su vida los valores y los principios que encarnan el socialismo. Quiero, aprovechándome del momento y recuperando algunos de esos documentos que vamos atesorando, leeros dos pequeños fragmentos para que veáis qué pensaban, de qué se preocupaban los socialistas en aquel entonces. Y os voy a leer dos pequeñas intervenciones, una de Antonio Díez Martín, alcalde socialista, alcalde democrático y socialista de Melilla, representante del Partido Socialista, donde en una corporación previa a la corporación municipal del 31, el 29 de abril de 1930, manifestaba aquí en nuestro ayuntamiento que era necesaria la inclusión de una representación proporcional de los ciudadanos que él denominaba entonces